Ah. Hola, buenos días. Buenos días. Sí. Mire, quería cambiarme de hipoteca y quería saber qué pasos tengo que seguir. Muy sencillo. Tendrá que rellenar este informe, este certificado, este otro, este requerimiento y este otro y este último informe. Y luego esperar mientras lo estudiamos. Ya. Y bueno, ¿hay algún costo oculto que deba preocuparme? Señorita, entre gastos, comisiones, gestiones y algún que otro extra, se sorprendería. A ver, es que me está sonando todo un poquito a trampa. ¿A trampa? Señorita, llámelo un gasto inevitable. Que no te hagan la del mapache. Consumidores Irache. ¿Qué puedo hacer si veo que la cuota de mi hipoteca ha subido mucho? En los últimos tiempos hemos podido ver que las cuotas de la hipoteca con la subida del Euribor han subido de una forma escandalosa. ¿Qué puedo hacer? Pues acudir a mi sucursal, a mi entidad financiera, explicarles la situación, decirles que he sufrido un incremento muy grande y preguntarles a ver si se adhieren a poder negociar la hipoteca y las nuevas condiciones. Si mi banco no me ofrece unas nuevas condiciones que me satisfagan, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues eso, en ese caso lo que tenemos que hacer es recoger la escritura de préstamo hipotecario, recoger las condiciones y acudir a cualquier otra entidad financiera para que nos haga una nueva oferta. Desde esa entidad lo que harán será darnos una oferta vinculante para que podamos estudiarla con tranquilidad y decidir si mejora o si no y si nos conviene cambiar de banco. En el supuesto de que sean varios bancos los que nos ofrecen unas nuevas condiciones, lo mejor es asesorarse en todos los aspectos que recoja la hipoteca. ¿Tengo que ser yo quien comunique a mi banco la solicitud del cambio de oferta? No, en principio sería el nuevo banco el que se pondría en contacto con mi banco actual para informarle de la existencia de esta oferta. Una vez que yo he aceptado esta oferta, le tiene que pedir al banco actual un certificado que indique la cantidad de dinero que resta por abonar. Posteriormente a esto, mi banco actual dispone de un plazo de 15 días para hacerme una contraoferta y mejorarme las condiciones para la hipoteca actual. En muchas ocasiones los bancos únicamente mejoran estas condiciones en el momento en el que ven que se les puede escapar un cliente. ¿Qué más tengo que hacer para formalizar las escrituras de la nueva hipoteca? Bueno, en principio lo único que hay que hacer es dejar constancia en las nuevas escrituras de que está pagado toda la deuda que teníamos con el anterior banco. Para las nuevas escrituras en el notario seguramente tengamos que asumir una serie de gastos. Seguramente tengamos que asumir el gasto de la tasación o alguna comisión de subrogación que tuviéramos adquirida con nuestra entidad financiera. El resto de gastos, tales como gestoría, registro o notaria, desde el cambio de la ley hipotecaria en el año 2019, los tiene que asumir la entidad financiera. Primero, intenta negociar con tu banco. Si no, lleva tu hipoteca a otras entidades. Elige la mejor opción.